Al momento de que Dios los trae al monte Sinaí y les da el decálogo y sella el pacto con ellos, en ese momento se convierten en la única nación que seguía al Dios verdadero. Los haré mi pueblo y seré su Dios. Correcto. Entonces Dios lo que quería era eso, una relación personal con su pueblo para que los demás pueblos del mundo entendieran quiénes eran realmente los hijos de Dios. Y no lo podían ver. Había una nube que lo protegía, pero ellos sabían que estaba ahí, entonces, aunque no lo veían, al ver la protección, sabían que Dios estaba ahí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Escuela Sabática Universitaria. En esta ocasión estamos estudiando la lección número 8 que lleva por título El Pacto en el Sinaí. Y antes de comenzar quisiera presentarles a mis compañeros, pero también quiero que me contesten una pregunta. Y la pregunta es la siguiente, también si tú quieres contestarla puedes hacerlo en nuestra caja de comentarios. Ponnos en ese momento qué es lo que tú nos responderías a esta pregunta, y es la siguiente: ¿en qué momento te has sentido como un especial tesoro? Hola, una vez más, bienvenidos, gracias por la invitación. Mi nombre es Gabriela Domínguez y, cómo no, cada que voy a casa de mis padres, mi mamá me trae como un especial tesoro. Comida, todo. Yo pensé más que nada en un trato de Dios, ¿no? Una vez que yo le pedí una prueba puntual, o sea, algo así, tipo Gedeón, así dramático, y me respondió. Entonces me sentí querido, ¿no? En ese momento. Mi nombre es Fernando Martínez. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Y pues a mí fue una vez que Dios me regaló un pay de calabaza, porque me encantan y es otra historia muy larga, pero me sentí como un especial tesoro. Soy Elisa Mena y qué gusto estar aquí. Mi nombre es Oscar Díaz y me sentí un especial tesoro el día que yo le pedí a Dios, se me acabó el dinero y a los 5 minutos me mandó un dinero de parte de alguien y me dijo, aquí está, mira, te regreso lo que me prestaste. Y le digo, yo no te lo presté, no importa, utilízalo, te lo mandan. Y yo dije, wow, esto es impresionante. Dios necesita que nosotros confiemos en Él en todo momento. Antes de que pasemos al repaso de nuestra lección, quiero, Fer, ¿nos puedes apoyar, por favor, con la lectura del versículo de memoria? Yo puedo leerlo, claro que sí, dice: ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre las alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y ustedes serán mi reino y sacerdotes y gente santa. Amén. Gabriel. Ahora sí vamos a orar para estudiar esta lección. Bendito Dios, en este momento te agradecemos por la oportunidad de estudiar tu palabra santa, de repasar los 10 mandamientos y el mensaje que todos los días tienes para nosotros. Que podamos guardarlo en nuestros corazones, obedecer tu palabra, guardar tus 10 mandamientos y sentirnos como un especial tesoro. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas personas en algunas ocasiones nos han dicho, oye, es que en tu iglesia lo único que hacen es prohibirte cosas. Y te dicen no, no, no y no. Y muchas personas se quedan con esa idea de que en la iglesia solamente se trata de lo que no puedes hacer. Pero realmente toda esta historia de Éxodo nos ayuda a entender que no se trata solamente del no hacer, sino el ver a Dios representado en las maravillas que en nuestras vidas ocurren. Entonces, en esta ocasión vamos a estudiar precisamente un evento el cual se da al pie del monte Sinaí. Elisa, ¿nos puedes apoyar con una introducción a este evento? Claro que sí, pues llegan al monte Sinaí, ya sabemos todo lo que pasó en capítulos anteriores y si no saben, les invito a que los vean. Y fue una preparación para este punto cumbre desde la salida de Egipto hacia donde estaban, porque era cuando Dios iba a hablar con ellos. Dios estaba listo para que su gente lo conociera, lo escuchara
de primera mano. Ahí, frente al monte Sinaí, es donde Dios quería manifestarse. Ahora, aquí, ¿quién tomó la iniciativa? ¿Fue el pueblo de Israel que tomó la iniciativa de ir a Dios o fue Dios que tomó la iniciativa de ir por su pueblo? Aquí en el estudio se menciona que fue justamente, o sea, si lo vemos de manera geográfica, fue que los israelitas fueron al lugar donde estaba Dios, ¿no? Pero teológicamente, como lo menciona aquí en la escuela sabática, es que Dios los trajo hacia mí. Y él lo dice, ¿no? Yo que los traje hacia mí y como sobre las alas del águila, los he traído hacia mí, y entonces en ese momento es cuando Dios se manifiesta, pero fue porque siguieron los pasos que Dios les dijo y que les instruyó para que pudieran llegar a donde tenían que estar, ¿no? Entonces, aunque sí ellos fueron a Dios, al monte Sinaí, fue porque siguieron las instrucciones de Dios. O sea, al final Dios los trajo, de alguna manera, ¿no? Entonces sería como en la tierra prometida es estar cerca de Dios. Seguir las instrucciones de Dios para poder llegar a Él. O sea, yo sí lo veo, ¿no? O sea, que Dios, por eso es que aquí como pacto, el decálogo, son las reglas del juego, ¿no? Para que te vaya bien, para que te acerques a mí, para que no te pierdas de la gracia. Haz esto, no como obligado, sino como una consecuencia natural del amor, que es al final en lo que se resumen también lo que vamos a ver Los ahorita, 10 que es mandamientos. Y, Gabriela, ¿en qué consiste este pacto que Dios hace con su pueblo? ¿Cuál es el pacto sagrado que se está representando en este momento? La preparación que tenía que tener el pueblo. No, sino como lo dice nuestro versículo de la lección. Para mí es como una adopción, ¿sabes? Ahí es donde Dios dijo, ¿saben qué? Ahora sí, oficialmente ya son mis hijos o van a ser mis hijos. Entonces ahí es donde entra la cuestión de que nace, ahora sí con nombre y todo, con apellido de Dios, el pueblo de Israel como pueblo de Israel. Para que fuera un pueblo santo. Es Los sacerdotes, dice, los he elegido para que sean mis sacerdotes y ustedes sean un pueblo santo. Me gustaría compartir esta parte que es textual en la escuela sabática, que dice: la permanencia de Israel en el monte Sinaí es la pieza central de la narración contenida en el Pentateuco. O sea, de todo lo que pasa es lo central, lo principal. Es allí donde se sientan las bases de la transformación de los hebreos en el pueblo elegido de Dios, la única nación de su tiempo, no sumida en el paganismo y la idolatría, porque todos adoraban a otros dioses. Y si Dios no hubiera rescatado al pueblo de Israel, también hubieran acabado adorando a Osiris y a quien sea que estuvieran los dioses egipcios, ¿no? Porque ya era parte de su cultura, por así decirlo. Entonces, al momento de que Dios los trae al monte Sinaí y les da el decálogo y sella el pacto con ellos, en ese momento se convierten en la única nación que seguía al Dios verdadero. Es correcto. Y perdón, para ir como que reforzando lo que menciona una y otra vez Dios a través del Pentateuco, y luego después lo vemos también en el Nuevo Testamento, es: los haré mi pueblo y seré su Dios. Es correcto. Es eso, así como que el resumen de cuál es el pacto para el pueblo de Israel. Cuando Dios les dice, si ustedes escuchan este pacto y guardan este pacto y llevan a cabo las instrucciones que yo les he dado, entonces ustedes serán llamados mi pueblo y serán un pueblo santo, un pueblo apartado. Entonces ese es el pacto en ese momento. Cuando uno escucha la voz de Dios, cuando uno obedece sus mandamientos, se convierte en este pueblo santo, un pueblo escogido, un pueblo de sacerdotes, y que Dios en ese momento lo toma como un especial tesoro. Vamos a escuchar estas respuestas a una pregunta. Vamos a ver qué dice la comunidad estudiantil a la pregunta: ¿de qué manera te ayudan los 10 mandamientos en tu vida? Los 10 mandamientos me recuerdan cuál es la voluntad de Dios para mi vida. También me protegen de cometer cosas que al final me van a perjudicar a mí. Y también me recuerdan siempre que soy un pecador y que tengo que ir y buscar a Jesús. Los 10 mandamientos me ayudan como una guía en mi vida como cristiano para poder entender qué es lo que Dios quiere que yo haga a través de mi vida, a lo largo de mi vida. No los veo como una negativa: no hagas esto, no hagas aquello, sino es una manera que es muy similar al carácter de Dios y es en el cual yo espero hacerlo cada día.
A mí me ayudan los 10 mandamientos al saber que es una guía que Dios nos dio, no solo para ser buenas personas, pero para un día poder llegar al hogar celestial. En un mundo lleno de áreas grises y de diferentes moralidades que podemos ver aquí en el mundo, los 10 mandamientos son más que nada una guía que nos ayuda a diferenciar lo bueno y lo malo y de esta manera poder seguir por el camino de Dios. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a analizar en este momento unas indicaciones que Dios fue muy preciso para dárselas a su pueblo. Tenían que prepararse para este gran evento, un momento en el cual su presencia iba a estar ahí, donde el pueblo por fin iba a estar delante de su Dios. Entonces, ¿cómo les pidió que se prepararan? Primero ellos dijeron, queremos escuchar a Dios. Y entonces ve y dile que haremos todo lo que Él nos pida. Y entonces digo, bueno, baja y diles que se preparen 3 días, que se bañen, que se purifiquen. Y entonces les dio leyes muy importantes. Nadie va a tocar el monte. O sea, sí podían ver, pero no podían tocar. Cualquiera que toque en ese momento le iban a suceder consecuencias, ¿no? Incluso los animales, ¿no? Incluso los animales debían de morir. Entonces ellos tenían que obedecer al pie de la letra y se estuvieron preparando porque ellos querían ver. Cuando vieron la majestuosidad de la presencia de Dios y de Jesucristo en el monte, pues estaban anonadados, no sé, con miedo porque se dice que escuchaban relámpagos, las luces. Sí me acuerdo que con los terremotos de repente salen luces de la tierra y te da miedo y el rumor. Entonces, ¿cómo habrá sido ese momento ante la presencia de Dios? Y no lo podían ver. Había una nube que lo protegía, pero ellos sabían que estaba ahí. Entonces, aunque no lo veían, al ver la protección, sabían que Dios estaba ahí, pero se prepararon. Estaban tan impresionados que incluso vemos cómo el pueblo dice, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Sí. El mismo pueblo que en la lección anterior habíamos visto que se había quejado, que había murmurado, que había Mejor dicho. en Egipto que aquí. Ajá, entonces nos encontramos a este pueblo, ahora sí, sintiendo la presencia, cuando dicen, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Pero aquí ya habían pasado como 2 meses, ¿no? De que habían salido. Y ahí en el monte Sinaí no estuvieron solo una semana ni un mes. No. Se quedaron todo un año. Es correcto. Y esta preparación los hizo que no solamente fuera una preparación interna, sino también una preparación externa. Fíjate lo interesante de recibir una orden divina, cómo nosotros tenemos que prepararnos no solamente en el ámbito personal, individual, sino en lo externo, ¿no? Como este pueblo santo, cuando alguien habla de santidad, estamos hablando de un pueblo escogido. Cuando hablamos de que alguien es santo, o que está en este proceso de la santificación, poco a poco nos vamos a dar cuenta cómo la persona va cambiando la forma en la que habla, va cambiando incluso la forma en la que viste, va cambiando la forma en cómo se desenvuelve con los demás. Entonces Dios lo que quería era eso, una relación personal con su pueblo para que los demás pueblos del mundo entendieran quiénes eran realmente los hijos de Dios. Y que era un pueblo libre de ídolos, que solo lo adoraban a Él. Así es. Y esta intención de Dios era no solamente para que tuvieran miedo, sino para que entendieran la seriedad de lo que iba a acontecer y de lo que les iba a decir. Al final de este evento, Dios da por fin este decálogo. Esto que se ha mantenido perpetuamente y será perpetuamente por toda la eternidad. Sí, que son los 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel. Algo que menciona también en la preparación para recibir el don es que los mandamientos, como le llamamos actualmente, no se mencionan en la escritura original. Es correcto. Sino que hacen referencia al pacto, que es justamente lo que estamos viendo aquí también, que es la forma en la que Dios sellaba a ese pueblo como su pueblo escogido, ¿no? Entonces, los 10 mandamientos ha sido un nombre que se ha acuñado después de esto, pero el nombre original que Dios le dio es un símbolo, es el pacto que separa a los hijos de los que no son su pueblo, o sea, a los que son y de los que no son. Sí. Es que en todo acuerdo siempre hay cláusulas. Siempre. Entonces, tú vas a hacer un acuerdo con alguna organización
dentro del acuerdo, el pacto que vas a hacer, siempre hay compromisos. términos y condiciones que ambas partes, o sea, están de acuerdo y tú firmas, ¿no? Entonces, claro, es parte de ese acuerdo de que van a ser mis hijos, ¿no? Yo seré su Dios y estos son los términos y condiciones para que esta relación funcione. Es correcto. ¿Y cómo se dividen estos 10 mandamientos? Porque normalmente nosotros hemos visto cómo los 10 mandamientos los dividen en una tabla, mitad y mitad de un lado, ¿no? Pero realmente la división tiene que ver más con la relación. Una relación que hablamos en sentido vertical y una relación en sentido horizontal. ¿Cómo se dividen, Fer, Pues, los 10 mandamientos? Principalmente, bueno, desde que hablamos del orden, primero comienzan diciendo que yo soy el Señor tu Dios, ¿no? Que te saqué de la tierra de la casa de servidumbre. En esta parte, pues muestra que Dios primero tiene que libertarte, ¿no? Primero te salva, primero te quita todo lo que te oprime, ¿no? Como también Jesús lo manifestó. Él primero resolvía las necesidades. O sea, él no podía llegar y decir, yo soy tu Dios, y tú sin comer, tú esclavo todavía. Porque entonces, ¿dónde está el Dios, ¿no? Del que tú me quieres hablar, ¿no? Dios primero siempre, su sabiduría infinita, siempre se encarga de resolver todas las necesidades fundamentales, ¿no? Para entonces ya poder explicarte todo lo que conlleva una vida en relación con Él. Ya que tú la entiendes, entonces pueden haber crisis, pueden haber momentos en los que tú te sientas a lo mejor tentado, te sientas a lo mejor retado, te sientas en un desafío, pero es cuando justamente viene la fe que tienes, ¿no? Y que eso es lo que te determina si estás o no estás tomado de la mano de Dios, ¿no? Y aquí hablando también, pues, tenemos que principalmente hay diferentes reglas que también, si lo analizamos de forma como que tiene mucho sentido que haya delimitaciones, porque si no hay reglas, no se sabe qué está bien o qué está mal. No es como si jugaras fútbol y no hubiera áreas de salida, no hubiera porterías, no dijeran que nadie puede agarrar el balón, cuánto tiempo dura, no hay un árbitro, entonces no sería un deporte, no sería un juego, no tendría sentido jugar, ¿no? Entonces más o menos yo así lo veo por ese lado. Y en la parte de que tú comentabas del amor o vertical, pues los primeros 4 mandamientos pues hablan justamente de la adoración con Dios, ¿no? El primero es honrar y venerar a Dios, honrar y preservar la posición única con Dios y no sustituirlo por un ídolo. Reverenciar el nombre de Dios, su reputación, su carácter en todo íntegramente como es, y también honrar el día de descanso, ¿no? Y luego en la parte horizontal, como lo menciona aquí la escuela sabática, es más que nada con la convivencia con la sociedad. O sea, y además que si tú lo analizas, lo ves como, es para que no te metas en problemas, ¿no? Es algo de que para que te lleves bien con los demás, para que no pelees con nadie, para que todo te vaya bien, respeta a tus padres, porque pues eso es algo, un principio incluso de muchas culturas básicas que no conocen el amor de Dios, pero que ya viene incluso en nuestra carga genética, ¿no? Que lo sabemos que no respetarlos está mal, ¿no? Respetar la vida en sí, respetar el matrimonio, respetar la propiedad de las personas, respetar la reputación de los demás y respetarnos a nosotros mismos para que nada nos haga manchar nuestro carácter, para que sigamos trabajando en eso, ¿no? Y básicamente así es como Dios nos recomienda para estar en sintonía con Él y alejado de problemas. La Biblia dice que el centro, la esencia de la ley es el amor. Es el amor. O sea, la ley es una representación del carácter de Dios para el ser humano. Y nos dice la Biblia también que Dios es amor. Por lo tanto, el amor es la clave de estos 10 mandamientos. Vamos a escuchar a nuestro experto que nos va a responder la siguiente pregunta. ¿Por qué cuarto y el quinto mandamiento del Decálogo pueden entenderse como promesas y no solo como órdenes? ¿Y cómo cambia eso nuestra forma de ver la ley de Dios? Los mandamientos, al menos 8 de ellos, están expresados de manera negativa. No tendrás dioses ajenos, no tomarás el nombre de Dios en vano, no matarás, etc. Pero hay solo 2 mandamientos que están expresados en un mandato directo. El cuarto, que nos recuerda el día sábado, y esto nos hace ver este mandamiento de una manera distinta porque nos recuerda que es una bendición para el ser humano, que es un día de descanso y un día para encontrarse con el Señor, para recordar que Él es creador, como dice ahí en el versículo 11. Y en el quinto mandamiento, versículo 12, como dice Pablo, es el primer mandamiento con promesa. Y qué interesante que tiene que ver con los padres.
y la promesa es para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, estos dos elementos que están allí en el cuarto y el quinto mandamiento invitan a considerar que Dios en el corazón de los mandamientos, el cuarto y el quinto, en el centro de la ley, Dios presenta todo de manera positiva, dando una esperanza, dando una solución, dando esperanza de vida, de bienestar para aquellos que son fieles, para aquellos que guardan la ley del Señor. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir analizando este decálogo que Dios le acaba de dar al pueblo de Israel y que de hecho hasta nuestros días continúa vigente y continuará. Así que ya analizamos que hay mandamientos que van en sentido vertical en una relación con Dios y hay mandamientos que tienen que ver con una relación horizontal de una buena relación con nuestro prójimo. Y analizamos también que la ley de Dios, que la raíz de la ley de Dios, la esencia es el amor. ¿Por qué? Porque es una ley que Dios nos ha dado y si Dios es amor, su ley es amor. Pero entonces, ¿por qué tantas prohibiciones? ¿Para qué nos sirve todo esto? ¿Cuáles son las funciones de la ley de Dios? Y vamos a analizar 4 funciones. Primera función de la ley de Dios. Primera función es el espejo. ¿Por qué dice que la ley es como un espejo? Yo quisiera que ustedes buscaran en Romanos 3:20. Dice, por tanto, por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, nosotros podemos ir por la vida si no conocemos la ley y podemos hacer muchas cosas, como cuando tú vas al extranjero y manejas y no te sabes las leyes, te multan, porque no las conoces. Pero si tú estás en tu país, las conoces, no las haces. Sí, entonces más o menos así. O si las haces, sabes qué consecuencia vas a traer. Bueno, también. Entonces, demuestra que estás mal. Entonces aquí dices como que si tú te vas al espejo y dices, ay, estoy despeinada, ay, estoy sucia, me pinté mal, ay, tengo el ojo hinchado, yo qué sé. Entonces te muestra que estás haciendo mal. Es correcto. Entonces, la primera función de la ley de Dios es que es como un espejo, nos ayuda a darnos cuenta en qué estamos mal y qué es lo que tenemos que corregir. No esperen que la ley de Dios corrija. Nosotros tenemos que ayudar o más bien corregir lo que el espejo nos está diciendo. Sí, porque el espejo no me va a lavar la cara. Es correcto. Yo voy a hacerlo. Así es. La segunda es la valla. No sé, los que hemos tenido niños pequeños, de repente ponemos estas cerquitas y no es para restringir al niño, es para que el niño no se caiga o no baje o suba las escaleras. Entonces, estas vallas de seguridad son precisamente una muestra de amor de nosotros como papás para los niños, para que no se lastimen. Entonces, es el mismo efecto de la ley de Dios. Como mencionó Fernando, es para que nosotros nos vaya bien, convivamos mejor y para que estemos protegidos dentro de este marco del amor de Dios. Entonces, podría parecer como un poco irónico el decir, bueno, la ley me da libertad, pero ¿cómo es que me restringe mi libertad? Bueno, pues es que es precisamente esto. Eres libre, pero hay un punto en el cual yo ya no te protejo. Hay un punto en el cual de aquí hacia adelante hay peligro. De aquí hacia adelante vas bajo tu riesgo. Entonces, por eso es que la ley se considera que es como una valla, como una cerca. No porque nos restringe, sino porque nos dice hasta dónde nuestra libertad tiene un punto de quiebre. Y mucho cuidado con llegar a esos Es que sin ley límites. tampoco hay libertad. Si no hubiera valla, no sería libre, sería esclavo de donde esté. O los barandales que ponemos en las escaleras o lugares muy altos. O sea, no es para restringirte, es para cuidar que no vayas a caer y lastimarte. Entonces, el resumen de la ley nuevamente cae en el amor. Es parte de un todo. La tercera función, la ley de Dios es como una señal, como una señalética. Si buscamos en Gálatas capítulo 3 versículo 24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra guía,
para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, ¿no? Y es justamente a lo que se refiere esta parte de que es una señal, es una forma en la que simplemente nos guía. O sea, si no hubiera ley, no sabríamos hacia dónde ir, no sabríamos qué está bien y qué está mal. Pero porque hay ley, hay pecado, pero sin la ley no habría libertad. Entonces, es una forma en la que Dios nos demuestra su amor, nos da libre albedrío y nos indica cómo debemos guiarnos. O sea, Dios nos revela su amor a través de la ley, ¿no? Es difícil a veces de comprender, pero entre más uno empieza a leer y a entender todo el trasfondo, todo lo que pasa, incluso desde el gran conflicto, es cuando comienza a tomar sentido, ¿no? Sí, porque si no andaríamos todos perdidos. Sí. En la carretera vamos viendo las señales, ¿no? Curva, tope, todo. Si no las vemos, porque a veces vamos en la noche, nos podemos salir de la carretera, muerte. Podemos atropellar a alguien, muerte. O un golpe y tu carro se lastima, tú también te lastimas. Entonces, para eso es la señal. Es como una señal lo que decía. Entonces te va diciendo, por ahí no, por acá sí. Y si hablamos en un sentido más actual, es como tener un GPS, ¿no? Es como que le ponemos hacia dónde queremos ir y en este caso nos dirige hacia nuestra meta, hacia nuestro objetivo, que es Cristo Jesús. Entonces, este mapa nos va a ir diciendo por dónde ir y esta es la función también de la ley. Nos indica por dónde es que tenemos que ir. Y otra de las funciones y última función que toca la lección es precisamente que la ley de Dios es como una promesa, porque pareciera muy difícil guardarlo. Pareciera como que tenemos que tratar de luchar por alcanzar la ley de Dios y no. Él nos promete, que esa es la promesa, que conforme nosotros vayamos obedeciendo cada uno de los mandamientos, cada vez se va a hacer más difícil el obedecer la ley de Dios hasta que forme parte de nosotros, hasta que seamos una representación también de esta ley hacia el mundo. Cuando el mundo empiece a vernos a nosotros y nos diga, ¿qué es lo que tú estás haciendo diferente? ¿Por qué tú eres así? ¿Por qué tu vida es totalmente diferente? Bueno, es que la ley de Dios me acerca cada vez más a Él. Antes de terminar, me gustaría que concluyéramos en una palabra esta lección. Fer. Esta lección yo creo que, como lo vimos, es amor. Amor. O sea, es simplemente la expresión de Dios, amor. Gaby. Nos protege. Protección. Para mí es promesa. Y yo vuelvo a utilizar la misma palabra, amor. Creo que todo esto se concentra en amor. Amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este repaso de la lección número 8 de la Escuela Sabática Universitaria. Nos vemos pronto. Hasta luego.